Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Para esos que no me conocen, mi nombre es Joaquín, yo tengo 11 años y estoy en el 6º grado. Mis padres son Eva Serrano y Franklin Veloz. Y yo tengo un hermano que se llama Alejandro. Hoy vamos a hablar del valor de los niños para el reino de Dios, pero antes de hacer esto voy a llamar a mi amigo Geraldo. Sí. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Joaquín, quiero darte las gracias por haberme invitado en esta mañana a compartir el mensaje que tiene Dios para todos nosotros en el día de hoy. De nada. ¿Qué te parece si nos sentamos? Okay. Oye, Joaquín, antes de comenzar con el tema de hoy, yo quisiera conocer un poquito más acerca de ti. I learned Quisiera saber cómo tú conociste acerca de Dios. about God in the Dominican Republic with my Bible teachers. Yo aprendí sobre Dios en mi clase de Biblia en la República Dominicana. O sea, que tú eres de la República Dominicana. Sí. Sí, yo soy de Puerto Rico. Somos vecinos. Tú y yo somos vecinos. I learned it is important to believe in Him so then we may be saved and be with Him. Yo aprendí que es importante creer en Él para ser salvos y perdonados. My parents and church both taught me how important He really is and how I should love and praise Him. Mi familia y mi iglesia me enseñaron lo importante que Él es And how I should love Him and y praise Him. cómo yo debo de amarlo. Amén, Joaquín. Y una pregunta, Joaquín, en tu vida diaria, ¿cómo tú piensas que Jesús te ha ayudado? God has helped me when I had been sick, like when I had appendicitis, by helping me heal faster and being with me through it all. Dios me ayudó cuando yo estaba enfermo y me dio apendicitis y me ayudó a pasar por ese momento y me ayudó a sanar más rápido. He also helps me in school, in my classwork and homework, by giving me the knowledge on what to do or what to say. Él me ayuda también en el colegio, en mis clases, y me ayuda con las tareas. Él me ayuda y me ha dado el conocimiento de aprender y saber qué hacer y qué decir. Wow, Joaquín, yo al escucharte realmente me da mucha alegría el poder ver que a tu corta edad ya tú has podido identificar que Dios está contigo en todo momento y que su mano y su cuidado te acompañan cada día. Realmente eso es algo muy especial. Tú nos habías comentado anteriormente que tienes 11 años. Sí. ¿Tú piensas que los niños son importantes para Dios y por qué? I think kids are important to God because they are the youngest and they need to know first so then they may grow in a relationship with God. Yo creo que los niños son importantes para Dios porque ellos son los más jóvenes y tienen que saber de Él primero y así tener una relación con Dios que crezca. I also think that because they are the youngest, they need more care because they do not know much about life or God. Y porque como son los menores, no saben mucho de la vida y de Dios y por eso tienen que saber de Dios a una joven edad. Así mismo es, Joaquín. ¿Sabes que además de eso, Dios sabe que ustedes los niños son el futuro, los futuros líderes de la iglesia? ¿Sabes que yo quisiera saber si la Biblia habla de la importancia de Dios para su reino? Sí, por supuesto, hay varios versículos que hablan de la importancia de los niños para Dios, pero el más que conocemos es Marcos 10, 13 a 16. Está ahí en la pantalla. Sí. Gracias. Que dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué versículo tan hermoso. Y realmente todos nosotros hemos escuchado ese versículo millones de veces, ¿verdad que sí? Y ese versículo me fascina y me parece muy interesante, pero quisiera saber un poco más acerca de ese versículo. Cuéntame, Joaquín, ¿por qué tú crees que los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesús para que Él los tocase?
I think that the disciples didn't want kids to touch Jesus because they thought that Jesus was too holy. Yo pienso que los discípulos no querían que los niños tocaran a Jesús porque los discípulos pensaban que Jesús era muy santo. I also think that the disciples thought that Jesus didn't want to be touched by little kids. Y también yo creo que quizás los discípulos pensaban y creían que Jesús no quería ser tocado por los niños. I also think that the disciples thought that kids were dirty, rough, and annoying. Yo también pienso que los discípulos pensaban que los niños eran rudos, sucios y molestosos. Sí, definitivamente tienes razón en todo lo que has dicho, pero ¿sabes qué, Joaquín? Nada más lejos de la realidad. Porque Jesús tuvo que corregir a los discípulos y les dijo, no, 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 no. Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y por qué tú crees que Jesús decía que el reino de los cielos es de los niños? I think that Jesus said that the kingdom of God is for little kids because he wanted to teach and lecture the disciples that the kingdom of God is for everyone. Yo creo que Jesús le dijo a los discípulos que el reino de Dios era para los niños, para que ellos pudieran leer y aprender que el reino de Dios es para todo el mundo. Estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Dios quería darle una enseñanza en ese día a los discípulos. Pero ¿sabes qué? Mi parte favorita de este versículo es cuando Jesús les dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y yo pienso que eso es un mensaje directo a nosotros los adultos, para que nosotros cambiemos la manera en que nos comportamos y nos comportemos más como niños. Ahora me pregunto yo, ¿qué características deberíamos tener nosotros los adultos que ustedes ya tienen para poder entrar en el reino de los cielos? They need to be more loving and they need to be like kids rushing to God and Jesus when times are hard, like a kid does with his own parents when life is hard. Yo creo que los niños deben de ser la gente debe de ser más amorosa y deben de ser como los niños que corrían hacia Jesús y esperaban con ansias estar ahí, aún en los momentos difíciles. They need to be innocent, honest, without guilt or pride, wanting to serve God with everything they have, and they need to have faith. Ellos tienen que ser inocentes, honestos, sin culpa, sin orgullo y el deseo de servirle a Dios en todas las cosas que ellos hagan y tener esa fe. Amén, Joaquín. Definitivamente todas esas características son sumamente importantes. La última parte de ese mensaje, Jesús dice que Jesús tomó los niños en sus brazos y los bendijo. Y yo me pregunto, ¿qué mensaje Jesús nos quiere mostrar al tomar a los niños en sus brazos? I think the message that he meant to give them was about the parable of the 99 sheep and the one lost sheep. It also shows, Yo creo que el mensaje que quiere enseñar es la parábola de las 99 ovejas y la una que estaba perdida. It also shows that he is the good shepherd, as it says in Psalm 78:72. With upright heart he shepherded them and guided them with a skillful hand. Y yo creo que Él quiere enseñarnos que Él es ese buen pastor que nos protege, y como dice en Salmo 78, 72, con un corazón derecho, Él pastorea y guía con su mano diestra. Amén. ¿Y qué tú crees que es el mensaje de Dios de Jesús al bendecir a los niños? The message that he shows is that he will love them and he will take care of them like a shepherd does with his own sheep. El mensaje es que Él quiere enseñarnos que Él nos ama y Él nos cuida como ese pastor de ovejas hace con sus ovejas. It also shows that he will go after even one kid if that kid got lost. Y también nos enseña que Él va tras esa persona, esa oveja, ese niño que está perdido. Wow, Joaquín, qué mensaje tan especial, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes se sienten, pero qué increíble se siente saber que tenemos un Dios, que cada uno de nosotros somos igualmente de especial para Él, y que si uno de nosotros se sale del camino, Él con amor nos vuelve y nos trae a su redil y nos trae a sus caminos, ¿verdad que sí? Yo no sé qué especial es ese mensaje de parte de nuestro Dios. Joaquín, ¿sabes que ese no es el único versículo en la Biblia que habla de la importancia de los niños para el reino de Dios? En Mateo 18,
del 1 al 5, que aparece en pantalla. A ver si lo tenemos ahí, gracias. Nos dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en el medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y volvemos a ver en este ejemplo cómo Dios vuelve a poner a los niños como ejemplo a seguir para entrar al reino de los cielos. Pero en este versículo Jesús nos dice que nos volvamos como niños. ¿Acaso Jesús se refiere a que nos convirtamos en niños de nuevo? ¿Cómo podemos hacer eso, Joaquín? Gerardo, lo que pasa es que al igual que el versículo que leímos antes, los adultos deben de comportarse como niños y sobre todo tener sentimientos en el corazón como los niños. Por ejemplo, ser humildes. La mayoría de los niños solo queremos divertirnos y jugar. No estamos pendientes en las marcas de los jeans que tú tienes o los tenis que tú tienes. Así mismo entiendo. O sea que, por ejemplo, a mí no me debería importar el carro que maneje el pastor Modesto o el reloj que tenga el hermano Alberto para compartir con él, sino que yo debería compartir con ellos sin importar la parte material. Así mismo es, Geraldo. Otro ejemplo sería ser honestos. Los niños casi siempre decimos la verdad, aunque a veces la verdad no les guste. Wow, Joaquín, eso es un reto bien grande, déjame decirte. ¿Sabes qué? Porque a veces, si uno escoge ser sincero con las personas a veces se molestan con nosotros. Pero yo pienso, sin embargo, que si decimos la verdad de una manera sensible y con amor, de manera que la otra persona entienda que no lo hacemos con mala intención, quizás puede funcionar. Otro ejemplo es saber perdonar. Nosotros los niños casi siempre, si un amigo no hace algo malo, se nos olvida en 5 minutos y ya estamos jugando otra vez, como si nada pasó. Amén, amén. Definitivamente eso es un buen consejo, Joaquín. Pero para serte honesto, a veces se nos hace difícil a nosotros los adultos, pues a veces nos hacen cosas que nos ponen muy, pero muy tristes. Yo entiendo, los problemas de los adultos son más difíciles que los de los niños. Pero para saber perdonar hay que orar y pedirle ayuda a Dios. Estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Otro ejemplo es tener un corazón puro. Nosotros los niños no tenemos malos pensamientos. Somos inocentes y solo tenemos buenos pensamientos en nuestro corazón. Amén. Otra tremenda característica que tú has mencionado. Para lograr eso, Joaquín, es importante que nosotros, los adultos, le pidamos perdón a Dios cuando cometemos pecados y para que Él nos limpie nuestros pecados y sobre todo limpie nuestro corazón. El último ejemplo que tengo es saber ser obedientes. Nosotros los niños casi siempre obedecemos a nuestros padres. Joaquín, ¿por qué tú dices casi siempre y no dices siempre? Porque nosotros no somos perfectos. Así mismo es, nadie es perfecto, Joaquín. Esa característica de ser obediente es muy importante, pues nosotros los adultos deberíamos ser obedientes a Dios y sobre todo a su palabra. ¿Sabes, Joaquín? Yo te agradezco en la mañana de hoy porque realmente, hablando contigo, he podido entender la verdadera importancia y cuán grande es el valor de los niños para el reino de Dios. Así mismo es, Gerard. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es de los niños, que Dios ama con todo su corazón a los niños, que los niños son bendecidos por Dios y por lo tanto son hijos de Él. Y por último, que nosotros somos un ejemplo a seguir para los adultos para entrar al cielo. ¿Y tú te atreves a ser como un niño? Atrévete. Que Dios les bendiga.